El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 17, del versículo 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas, vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede con tanto amor su palabra para que nosotros lo acojamos en nuestra vida. Jesucristo nos dice: pobre del que hace caer a uno de estos pequeños. Pobre, cuídense, nos dice a nosotros. Porque Jesucristo conoce nuestro corazón, sabe nuestras intenciones, lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Jesucristo conoce lo más íntimo de nosotros, por eso nos dice: cuídense ustedes mismos, porque nosotros podemos hacer caer a muchos de esos pequeños. Jesucristo lo dice a los de corazón sencillo, humilde, la gente que no tiene muchas veces recursos como para valerse ellos mismos y necesitan de las personas que tienen al alcance esas posibilidades de poder ayudar. Y esas personas muchas veces se valen de la gente inocente, de la gente sencilla, que confían, pero no saben que Jesucristo, que conoce nuestras intenciones, conoce de cada uno de nosotros, pues Jesucristo nos está advirtiendo. Y les dijo a aquellos tiempos a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás, pobre de aquel que hace caer a los demás. En estos tiempos, ¿qué vemos? ¿Cuántos de nosotros confiamos en una persona para el cuidado de nuestro hijo o hija? ¿O cuántos de nosotros confiamos en un gobernador? ¿O en un presidente? ¿O en una autoridad? Nosotros muchas veces somos personas que confiamos porque no tenemos en nuestra mente malicia de que la otra persona lo puede hacer un daño a nuestros hijos. O que nos pueden hacer un mal. ¿Cuántas personas confían
las personas que le pueden ayudar, pero sin embargo, utilizan de esa confianza para hacer cosas malas y les hacen caer a esas pequeñas personas de corazón sencillo, humildes. Son personas que no tienen al alcance todas esas posibilidades que las personas que los tienen. Se los dan, pero muchas veces haciéndoles caer en esa confianza que es vacía, que no es sincera, que esconde siempre para sí mismo, como personas egoístas, y haciéndoles caer a esas personas en pecado. ¿Cuántos vemos personas que necesitan trabajo? Porque es una necesidad de poder trabajar para llevar un pan a su hogar. Y trabajan de una forma digna. Pero hay muchas personas que le hacen caer a esas personas necesitadas. Engañosamente los hacen trabajar porque tienen necesidad de traer para su hogar sus alimentos y les hacen trabajar de una forma indigna ante los ojos de Dios, que Jesucristo lo sabe y lo ve todo. Por eso nos dice Jesucristo: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Jesucristo nos dice que nos cuidemos. Porque el demonio es astuto, hábil. Utiliza a las personas para hacer el mal. Y Jesucristo nos encamina, nos muestra su palabra para no caer en hacer escándalo a los pequeños. Pequeños son las personas que no tienen la condición o recursos económicos para poderse muchas veces educar, para poder tener un alimento digno para su hogar. ¿Cuántos son injustamente corroídos, haciéndoles daño? Pero si tú eres un hijo de Dios, no permitirás hacer esas bajezas. Es mejor salirte de ese lugar, salir de esas personas que te quieren corroer, haciéndote caer en esos escándalos, corroéndote, haciéndote corroer tu mente para caer en ese pecado. No hagas cosas deshonestas. No hagas lo que peligra con tu vida. Porque Jesucristo cuida la vida de cada uno de nosotros. No permitirá que el mal nos las quite. Porque Jesucristo cuida y protege a sus hijos de la luz toda vida. Tiene
el amor y la gracia que Jesucristo nos ha dado a conocer. Porque Jesucristo nos dice, cuídense ustedes mismos. Y ahora también, dice, si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Cuántas veces vemos que nos han ofendido, que nos han hecho mal? Hay que perdonar. Muchas veces decimos, si me hizo este daño, que le perdone Dios, pero yo no. Así decimos, pero eso nos hace ver que estamos sirviendo al mismo maligno, al demonio, porque eso no viene de Jesucristo, sus enseñanzas. Jesucristo nos dice que perdonemos, porque el perdón viene de Dios, el perdón es divino. Como ser humano, nos es difícil perdonar al que nos ha hecho mal. Si es tu hermano, viene a ser tu prójimo. Y si tu prójimo, a quien lo tienes cerca, no sabes perdonar, amar, menos puedes amar a Jesucristo, a quien no lo ves, pero sí te da su palabra, te da su Espíritu Santo, te da esa sabiduría del don del Espíritu Santo, para que esa gracia tú lo puedas tener en tu corazón y puedas perdonar de corazón, y así quedarás libre de ese pecado, que eso quiere el maligno, el demonio, arrasar con las almas, que Jesucristo nos ha dado la vida y nos ha dado la salvación. Por eso Jesucristo nos da su palabra, que perdonemos. Hallaremos muchas veces personas que quieren hacernos mal, que quieren corroer nuestra mente, que quieren hacer de nosotros como si fueras nuestra vida su vida de ellos. No permitáis, pues Jesucristo te da su palabra, que tiene poder de vida, y cada uno de nosotros somos hijos dignos de Jesucristo. Somos lo más valioso para Él. Así como nosotros, cada uno de nosotros, amamos y queremos a nuestros hijos, a nuestra familia, pues Jesucristo más aún nos ama con su propia vida y lo ha demostrado, que en el día de hoy podemos tener gozo y dicha los que acogemos la palabra de Jesucristo, que el mal ya no tiene vida sobre sus hijos, que han vencido por medio de Jesucristo en su nombre al mal. Podremos ser tentados, pero ya no caer en ese pecado que arrastra las almas a las profundidades del infierno. Y eso quiere el demonio, arrebatar las almas. Pero Jesucristo nos muestra su palabra, que hay que perdonar al que te ofende 7 veces al día y otras tantas, y vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. ¿Cuántas veces tenemos un pequeño que nos dice lo siento, perdóname? Y tenemos que perdonar. Así Jesucristo nos ve, como sus pequeños, porque somos sus pequeños ante sus ojos de Él. Él nos ama, nos quiere, por eso nos ha enviado su palabra, para que nosotros podamos ser firmes en la fe. Y Jesucristo pues sigue continuando con sus apóstoles y nosotros somos sus hijos. Le dijeron al Señor sus apóstoles, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Pues si tenemos fe puesta en Jesucristo, a través de su palabra, confiamos en su palabra, porque tiene poder de vida. El Jesucristo es vida en abundancia. Confiemos en Él y nuestra fe se acrecentará, así como el grano de mostaza, que muchos querrán saber de dónde sacamos tanta fe, de dónde sacamos tanta fuerza, a pesar que nos vienen dificultades en la vida, nos viene como tormentas, huracanes, pero nada de eso arruinará nuestra fe, porque su fe puesta en Jesucristo de cada uno de nosotros será grande. Amén.